Basado en hechos reales. 30 años de espera, y un reencuentro que partió un corazón en 1000 pedazos. María había pasado gran parte de su vida aferrada a una única esperanza: volver a ver a su hijo desaparecido. Era apenas un niño cuando lo perdió de vista, y desde aquel día, cada amanecer traía consigo la misma pregunta que la consumía por dentro: ¿dónde estará? Los años se convirtieron en décadas, pero su amor nunca se desvaneció. Mientras la mayoría de las personas seguían adelante con sus vidas, ella se quedó anclada en ese instante doloroso, repitiendo una y otra vez la imagen de su hijo pequeño en su memoria. Lo buscó en fotografías, en rostros desconocidos por la calle, en cada niño que crecía en su barrio. Para María, el tiempo nunca fue suficiente para arrancar la herida. Su casa se convirtió en un santuario de recuerdos. Los juguetes que él dejó, las ropas dobladas en un cajón, incluso la cama intacta, como si el niño fuera a regresar en cualquier momento. Los vecinos la consideraban fuerte, pero nadie imaginaba la tormenta silenciosa que la devoraba. Las noches eran las más crueles. Mientras otros dormían en paz, ella lloraba en silencio, abrazando una foto amarillenta que era lo único que le quedaba de él. El paso de los años no trajo consuelo, solo una espera cada vez más pesada y solitaria. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, María jamás dudó: su hijo estaba vivo, y algún día regresaría a casa. Esa convicción era lo único que la mantenía respirando, lo único que daba sentido a su vida desgarrada. A pesar de la incertidumbre, María se aferró a la fe. Cada domingo acudía a la misma iglesia, arrodillándose en el mismo banco, rezando con lágrimas que caían sobre sus manos temblorosas. Allí pedía a Dios una sola cosa: que le permitiera ver de nuevo a su hijo, aunque fuera una última vez. Los años le robaron juventud, pero nunca la esperanza. Su cabello se tornó gris, su piel marcada por arrugas profundas, pero sus ojos seguían brillando con la misma fuerza cuando pronunciaba el nombre de su hijo en voz baja. Era como si al decirlo pudiera mantenerlo vivo en su memoria. Los vecinos comenzaron a verla como la madre que espera. Su historia se convirtió en un susurro del barrio, una especie de leyenda viva. Algunos la compadecían, otros pensaban que estaba atrapada en una ilusión imposible, pero nadie podía negarle la fuerza de su corazón. María aprendió a vivir con la ausencia, pero nunca la aceptó. Cada año encendía una vela en el mismo rincón de su sala, marcando la fecha en que él desapareció. Era su ritual, su manera de gritarle al mundo que no olvidaba, que aún lo esperaba. Y así, el calendario fue devorando su vida. 30 años enteros se desmoronaron entre sus manos, hasta que un día el destino, cruel e inesperado, le devolvió aquello por lo que tanto había rezado, pero no de la manera que ella había soñado. Aquel día comenzó como cualquier otro. María estaba preparando un café, mirando distraída por la ventana, cuando recibió una llamada inesperada. Una voz temblorosa al otro lado le dijo que habían encontrado a alguien que coincidía con la descripción de su hijo perdido. Su corazón dio un vuelco, apenas podía sostener el teléfono. La noticia se esparció rápidamente entre los vecinos. Todos la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Después de tantos años, ¿sería posible? ¿O sería otra cruel equivocación que la destrozaría aún más? Nadie se atrevía a decirlo, pero todos lo pensaban. María, sin embargo, no dudó. Preparó un pequeño bolso con la foto que siempre llevaba consigo y salió con el corazón desbocado, como si volviera a ser la joven madre de hace 30 años. No importaba lo que dijeran, ella sentía que estaba a punto de reencontrarse con su hijo. El viaje fue interminable. Cada minuto parecía un siglo. Su mente estaba llena de imágenes, su niño corriendo hacia ella, abrazándola, llamándola mamá con la misma voz dulce de antaño. Era la ilusión que había alimentado sus noches más oscuras. Pero en lo profundo, un miedo gélido se clavaba en su pecho. ¿Y si después de tanto tiempo, él no la recordaba, o peor aún, si no quería reconocerla? Ese pensamiento la acompañó hasta que finalmente se encontró cara a cara con la verdad. María llegó al lugar indicado con el corazón latiendo a un ritmo frenético. El centro de acogida estaba lleno de murmullos y miradas curiosas, pero para ella todo era un borrón. Solo existía un objetivo: encontrar los ojos de su hijo entre la multitud. Cada paso era un suspiro contenido, cada segundo un recuerdo de 30 años de espera. Cuando por fin entró en la sala, un silencio sepulcral pareció envolverlo todo.
Allí, de pie, estaba un hombre de mirada profunda, con rasgos endurecidos por el tiempo y la vida. María lo miró fijamente, buscando desesperada al niño que había guardado en su memoria. Pero el rostro que veía frente a ella era el de un extraño. Las manos de María comenzaron a temblar. Quiso correr hacia él, abrazarlo y romper la distancia de 3 décadas, pero sus piernas se negaron a moverse. El hombre, en cambio, la observaba con desconfianza, como si ella fuera solo una sombra desconocida en un pasado que no reconocía. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La ilusión de toda una vida se mezclaba con el terror de que aquel reencuentro no fuera lo que había imaginado. La emoción y el miedo se debatían en el interior de su alma, arrancándole lágrimas silenciosas. Y entonces, con una voz grave y contenida, él rompió el silencio: «Usted es la que dice ser mi madre». Aquellas palabras fueron un puñal en el corazón de María. No había abrazo, no había reconocimiento, solo distancia y desconfianza. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había soñado con ese momento miles de veces, pero jamás imaginó que la primera palabra de su hijo hacia ella sería una pregunta tan fría, tan distante. Aún así, tomó aire y respondió con voz temblorosa: «Sí, hijo mío, soy yo, tu madre». El hombre frunció el ceño. Su mirada era dura, como si llevara consigo cicatrices invisibles que lo habían marcado durante años. No había ternura en sus ojos, ni el mínimo reflejo de reconocimiento. Solo un muro impenetrable entre ellos. María, desesperada, sacó del bolso la foto que había conservado durante décadas. La extendió con manos temblorosas, rogando que aquel pedazo de papel despertara en él algún recuerdo olvidado. «Mira, eras tú con tu osito favorito. Nunca dejé de esperarte». Él tomó la foto y la observó por unos segundos que parecieron eternos. Luego levantó la vista y dijo con un tono desgarrador: «No recuerdo nada de esto. No recuerdo a usted. Mi vida ha sido otra». Cada palabra era como una bala en el corazón de María. El hijo al que había esperado 30 años estaba ahí, frente a ella, pero era como si siguiera perdido. No lo había recuperado, solo lo había encontrado cambiado, irreconocible. La conversación se tornó dolorosa. María intentaba hablarle de su infancia, de los juegos que compartieron, de la ternura de sus primeros años, pero él escuchaba con los labios apretados y el gesto endurecido. No había emoción en su rostro, como si esas memorias fueran relatos de otra vida que no le pertenecían. El hombre finalmente confesó que había sido criado en otro lugar, bajo otras manos, con una historia llena de sombras que lo habían marcado profundamente. «Para mí usted es solo una desconocida», dijo con frialdad. «Mi madre es otra persona». Esas palabras atravesaron a María como un rayo. No solo había perdido a su hijo durante 30 años, sino que ahora, al recuperarlo, sentía que él ya no le pertenecía. La ilusión del reencuentro se transformaba en un vacío aún más cruel que la espera. Ella lo miraba con lágrimas corriendo por su rostro sin saber qué decir. ¿Cómo se recupera el amor de alguien que ya no cree que le pertenece? ¿Cómo se reconstruye un vínculo que el tiempo y el dolor han borrado? Mientras tanto, él guardaba silencio, sosteniendo la foto en sus manos. No podía dejar de mirarla, aunque sus palabras negaran cualquier conexión. Había una lucha interna en sus ojos, una batalla entre la frialdad de sus recuerdos y un sentimiento que no lograba comprender. La noticia del reencuentro se esparció como un incendio en el barrio. Los vecinos, que habían visto a María llorar durante tantos años, se agolparon en la puerta para saber qué había ocurrido. Pero lo que ella vivía no era un milagro como todos imaginaban, sino un nuevo tormento que la desgarraba en silencio. María apenas podía sostenerse en pie. Caminaba como una sombra, con el corazón hecho pedazos, repitiendo una y otra vez las palabras que su hijo le había dicho: «No la recuerdo, mi madre es otra persona». Cada sílaba retumbaba en su mente como un eco cruel. Algunos vecinos trataron de animarla, diciéndole que con el tiempo él recordaría, que el amor era más fuerte que la memoria. Pero en el fondo, María sabía que la herida era demasiado profunda. 30 años de ausencia no podían borrarse con un simple abrazo. El hijo, por su parte, se mantenía distante. No rechazaba la presencia de María, pero tampoco se acercaba a ella. Era como si se encontrara atrapado entre dos mundos, el de la madre que lo había perdido y el de quienes lo habían criado en su ausencia. La tensión crecía con cada encuentro.
Lo que debería haber sido un reencuentro feliz se había transformado en una pesadilla lenta, donde el amor de una madre se estrellaba contra un muro de recuerdos inexistentes. A pesar del rechazo, María se negaba a rendirse. Cada día intentaba acercarse más a él, cocinarle sus platos favoritos de la infancia, contarle anécdotas que solo una madre podía conocer. Era su forma desesperada de despertar en él alguna chispa de reconocimiento. Él escuchaba en silencio, a veces con impaciencia, otras con una extraña curiosidad que no se atrevía a confesar. Había en su interior una sensación desconocida, como si algo latente se removiera en lo más profundo de su corazón. Una noche, mientras observaba la vieja foto que María le había entregado, comenzó a sentir un nudo en el estómago. No eran recuerdos claros, pero había una sensación difusa, un eco lejano que lo hacía dudar de todo lo que había creído hasta entonces. María, al verlo pensativo, se acercó con lágrimas en los ojos. No importa cuánto tardes en recordarme, yo siempre estaré aquí. Eres mi hijo aunque el mundo entero diga lo contrario. Sus palabras eran un juramento eterno, cargado de amor inquebrantable. Él no respondió, pero en su mirada algo había cambiado. Tal vez no lo reconociera aún, pero comenzaba a sentir que esa mujer no era tan desconocida como había querido creer. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos contradictorios. Había instantes de silencio incómodo, seguidos de pequeños gestos que parecían abrir grietas en el muro que los separaba. Una sonrisa fugaz, una mirada más suave, un detalle que revelaba que la coraza del hombre empezaba a resquebrajarse. María lo notaba y se aferraba a esos detalles como si fueran tesoros. Para ella, cada mínimo gesto era una victoria, una prueba de que no todo estaba perdido. No necesitaba un abrazo inmediato, solo quería una oportunidad de demostrarle que siempre lo había amado. El hombre, sin embargo, luchaba contra sí mismo. La vida que había vivido, las personas que lo habían criado y las mentiras que le habían contado lo habían moldeado en alguien desconfiado, incapaz de abrir su corazón con facilidad. Pero a pesar de todo, cada día que pasaba junto a María, algo dentro de él cambiaba. Ya no la veía como una extraña, sino como una presencia inevitable, alguien que lo envolvía con un amor tan intenso que resultaba imposible de ignorar. Y aunque aún no lo reconociera por completo, en lo más profundo de su ser comenzaba a nacer una pregunta que lo atormentaba, y si, en realidad, aquella mujer sí era su madre. Con el paso de las semanas, la tensión comenzó a transformarse en un vínculo frágil pero real. María no dejaba de luchar, y cada mañana se presentaba con pequeños gestos de amor, un café caliente, un recuerdo escrito en una carta, un objeto de la infancia que había guardado con cuidado. No buscaba presionarlo, solo mostrarle que su amor había sobrevivido al tiempo. El hombre, que hasta entonces había respondido con frialdad, empezó a aceptar esos detalles. No era una aceptación plena, pero había en él un reconocimiento silencioso de que aquella mujer no se rendía. Y en lo más profundo comenzaba a sentir algo que lo desarmaba, la necesidad de pertenecer a alguien. Un día, mientras caminaban por el parque, María le contó cómo cada cumpleaños encendía una vela para él, aunque no estuviera presente. Esa confesión lo conmovió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sus ojos se humedecieron, aunque rápidamente apartó la mirada para no mostrar debilidad. María lo observó en silencio. No necesitaba palabras para entender que algo estaba cambiando. Sabía que los recuerdos podían no volver jamás, pero había algo más poderoso que la memoria, el amor que estaba renaciendo. Por primera vez, sintió que quizás no todo estaba perdido. Quizás en ese hombre herido, todavía quedaba un hijo dispuesto a volver a ella. Las charlas se hicieron más largas. Él empezó a hacer preguntas tímidas pero cargadas de curiosidad, cómo era de niño, qué cosas le gustaban, qué sueños tenía antes de desaparecer. Cada respuesta de María lo envolvía en una calidez que no había sentido en años. Ella hablaba con ternura, describiendo los detalles de su infancia con una precisión que ninguna mentira podía inventar. Le recordó su risa contagiosa, su costumbre de esconderse detrás de la puerta para sorprenderla y la forma en que siempre pedía una historia más antes de dormir. Él escuchaba con atención, y aunque no lograba recordar esas escenas, comenzó a desear que fueran ciertas. Había en sus palabras una sinceridad tan pura que resultaba imposible no dejarse llevar. Por las noches, en soledad, volvía a mirar la foto que María le había dado. Ya no lo hacía con frialdad, sino con un deseo intenso de reconocerse en esa imagen, de encontrar en ella al niño que quizá aún habitaba en su interior.
La duda se transformaba en un anhelo silencioso, ¿y si, después de todo, esa mujer había dicho siempre la verdad? Una tarde, mientras caminaban juntos, una niña pasó corriendo y se aferró a la falda de María llamándola abuela. El hombre la observó sorprendido, y sintió un vacío extraño en el pecho. ¿Cómo sería tener hijos, una familia, un hogar verdadero? María sonrió con ternura y acarició el cabello de la niña. Aquella escena, tan simple y tan cotidiana, despertó en él una emoción que no podía explicar. Por primera vez, deseó ser parte de algo más grande que su propio pasado. El silencio se volvió pesado, hasta que él murmuró con voz quebrada: «No sé si algún día podré llamarte madre, pero siento que algo dentro de mí me lo pide». Esa confesión fue un rayo de esperanza en el corazón de María. Ella lo abrazó suavemente sin forzar nada, dejando que fuera él quien marcara el ritmo de ese nuevo vínculo. No necesitaba títulos ni recuerdos, solo necesitaba que él sintiera que no estaba solo. En ese instante ambos entendieron que la sangre puede unir, pero es el amor lo que realmente crea una familia. El tiempo siguió su curso, y poco a poco el hombre comenzó a aceptar a María en su vida. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero cada pequeño paso se convirtió en una victoria para ambos. El muro de frialdad que los separaba se agrietaba, dejando entrar la luz de una relación que renacía. María no esperaba milagros. Sabía que recuperar 30 años en unos pocos meses era imposible, pero bastaba con sentir que su hijo estaba allí, dispuesto a caminar a su lado. Esa sola certeza le devolvía la fuerza para seguir adelante. El hombre, en silencio, empezó a notar que su vida cambiaba. Ya no era el mismo que había llegado desconfiado y duro, ahora encontraba paz en los gestos sencillos: una comida compartida, una conversación nocturna, un recuerdo contado con amor. Era un proceso lento pero profundo. Las cicatrices no desaparecían, pero el amor que florecía empezaba a cubrirlas como una venda sanadora. Por primera vez sentía que tenía un lugar en el mundo. Y aunque todavía no podía pronunciar la palabra mamá, la esperanza de hacerlo algún día ya no le resultaba imposible. María, por su parte, vivía cada día como un regalo. Cada sonrisa fugaz de su hijo era un bálsamo que borraba años de soledad. No le importaba cuánto tardara en aceptarla plenamente, lo único que necesitaba era saber que, al menos, ya no era una desconocida para él. Los vecinos observaban el cambio con asombro. Aquella historia que parecía un milagro truncado se había convertido en un relato de perseverancia y amor. María demostraba que el corazón de una madre es capaz de esperar, resistir y renacer tantas veces como sea necesario. El hombre comenzó a compartir con ella partes de su historia, fragmentos de un pasado doloroso que lo había marcado. Y aunque eran recuerdos difíciles, María lo escuchaba con paciencia, sin juzgar, solo abrazando con su mirada cada palabra que pronunciaba. Esa confianza fue la primera puerta abierta. Al contarle lo que había vivido, empezaba a derrumbar el muro de desconfianza que había levantado por años. Y en ese acto de entrega, María se convirtió poco a poco en su refugio. El dolor del pasado seguía ahí, pero ya no era una carga que llevaba solo. Ahora había alguien dispuesto a compartirlo con él. Finalmente, en una tarde tranquila, mientras miraban juntos un viejo álbum de fotos, el hombre se detuvo en una imagen y permaneció en silencio. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No recordaba con claridad, pero sintió un calor extraño en el pecho. Algo en él le susurraba que aquella mujer sí había sido siempre su madre. María no dijo nada, solo le tomó la mano con ternura. No necesitaba escucharlo, sabía que en su silencio había más verdad que en cualquier palabra. El hombre respiró hondo y susurró con voz quebrada: «Tal vez me tome tiempo, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte de nuevo, quiero recuperar lo que el destino nos arrebató». En ese momento María sintió que el sacrificio de 30 años de espera finalmente había valido la pena. No era un final perfecto, pero sí un nuevo comienzo. Destellos, porque a veces, los lazos más fuertes no son los que nunca se rompen, sino los que se reconstruyen con amor verdadero. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. El tiempo puede borrar recuerdos, pero nunca apaga el amor de una madre.